Elena creció entre paredes frías y silencios que resonaban por el orfanato. No había lugar para abrazos cálidos ni palabras dulces, pero soñaba con llenar el vacío en su corazón. Entre las pocas distracciones estaba la lectura de historias que hablaban de amores improbables y corazones entrelazados. Era su refugio, una ventana a un mundo donde existían lazos eternos y almas gemelas se encontraban. Quizás era esa pasión por los romances lo que la mantenía firme en medio de la soledad. A los 19 años, cuando el mundo parecía ofrecerle solo incertidumbres, conoció a Antúnez. Él también cargaba heridas profundas, un hombre moldeado por pérdidas y desilusiones. No hubo declaraciones de amor ni promesas de película romántica, pero existía una necesidad mutua de compañía. Se casaron en una ceremonia sencilla, sin lujos, sin testigos de corazones apasionados. Era más un acuerdo que una celebración, pero aún así, un paso hacia algo que podría transformarse. Con el tiempo, la llegada de Emilia cambió todo. La pequeña parecía llevar en su sonrisa la promesa de un amor genuino, puro, que Elena nunca había conocido. Cada gesto de Emilia, cada risa, reavivaba la esperanza en Elena. Incluso Antúnez, siempre reservado, mostraba un brillo en los ojos al mirar a su hija. Por primera vez, Elena sentía que sus corazones estaban realmente entrelazados por un lazo eterno. Pero el destino no parecía dispuesto a dar una tregua. Pocos días después del nacimiento de Emilia, Antúnez se enfermó gravemente. Los médicos hablaban en términos técnicos, pero su mirada era suficiente para que Elena entendiera. No le quedaba mucho tiempo. En el lecho de muerte, Antúnez le tomó la mano y susurró con dificultad: «Cuida de ella, como nadie cuidó de ti». Fueron sus últimas palabras, que Elena grabó como una misión de vida. Ahora, viuda y sola, Elena sentía el peso de una responsabilidad inmensa. Con un bebé en brazos y una determinación que parecía nacer del dolor, se prometió a sí misma que haría todo para proteger a Emilia. En ese momento, entre lágrimas y suspiros, juró que transformaría ese amor en fuerza. Y así, con el corazón lleno de incertidumbres y una pasión renovada por su nueva misión, comenzó a planificar los siguientes pasos. Elena sabía que el pequeño pueblo donde vivía no tenía nada más que ofrecer. Cargando a Emilia en brazos, decidió que era hora de partir en busca de oportunidades. La gran ciudad, con sus luces y promesas de un futuro mejor, parecía ser el destino ideal. Cada paso que daba en la terminal de autobuses era una mezcla de esperanza y miedo, pero el amor por ofrecer una vida digna a su hija guiaba su corazón. Así, Elena se embarcó, con nada más que una vieja maleta y el deseo de construir un hogar. Los primeros días en la ciudad fueron difíciles. Entre anuncios de empleo y filas interminables, Elena luchaba por mantener a Emilia alimentada y segura. Cuando casi se dio por vencida, escuchó sobre una vacante para criada en una mansión lujosa. Allí, los corazones no parecían estar unidos por lazos eternos, pero la estabilidad era todo lo que necesitaba en ese momento. Al ser recibida por la estricta ama de llaves, doña Celia, Elena vio la oportunidad de comenzar a reescribir su historia. Doña Celia, aunque firme, permitió que Elena llevara a Emilia a la zona de empleados. Era un alivio saber que su hija no tendría que estar lejos de ella. En la primera noche, mientras arreglaba las habitaciones inmensas, Elena pensó en el contraste entre su humilde historia y las películas románticas que veía en el orfanato. ¿Será que algún día mi corazón encontrará a su alma gemela?, se preguntaba. Pero por ahora, su prioridad era asegurarse de que Emilia estuviera protegida. Sin embargo, el aire de misterio en la mansión era palpable. Dylan, el propietario, era conocido por su ausencia y por las tragedias que rodeaban su vida. Los rumores entre los empleados giraban en torno a su soledad y al vacío que parecía ocupar su corazón. Helena, no obstante, no tenía tiempo para curiosidades. Cada rincón de la mansión necesitaba su atención mientras se adaptaba a la nueva rutina y soñaba con un futuro más estable. Al final de cada día, Elena encontraba alivio al ver a Emilia durmiendo tranquila en su pequeña cama improvisada.
A pesar de los desafíos, sentía que estaba en el camino correcto. La vida no era una película romántica, pero creía que el amor por su hija podía superar cualquier obstáculo. Sin embargo, el inesperado regreso de Dylan, el enigmático dueño de la mansión, prometía cambiar el rumbo de todo. Después de meses sin dar noticias, Dylan finalmente regresó a la mansión. Su coche de lujo se estacionó en la entrada, y su presencia imponente llamó la atención de todos. Elena, que estaba en el jardín con Emilia, percibió el alboroto entre los empleados. Antes de que pudiera reaccionar, Dylan apareció, observándolo todo con una mirada dura. Parecía un hombre cargado de pérdidas, y sus palabras resonaban con frialdad. La escena era digna de una película romántica, pero sin el toque dulce. Había algo roto en el corazón de aquel hombre. Mientras Elena intentaba mantener a Emilia alejada, la niña, curiosa como siempre, jugaba en el jardín. Al verla, Dylan se detuvo abruptamente, sus ojos fijos en la pequeña. Se quedó inmóvil, como si hubiera visto un fantasma. Nadie lo sabía, pero esa visión trajo recuerdos dolorosos de su hija, que había fallecido años atrás. Elena, sin entender su reacción, se acercó, pero Dylan rápidamente desvió la mirada, exigiendo que ambas salieran inmediatamente de la mansión. Desesperada, Elena imploró por una oportunidad más. «No tengo otro lugar a donde ir», dijo con la voz entrecortada, mientras sostenía a Emilia en brazos. Dylan vaciló, visiblemente incómodo con lo que parecía ser un dilema interno. La intensidad en la mirada de Elena lo hizo retroceder por un momento. Cedió, pero con una condición. Emilia debía mantenerse lejos de él. Era evidente que evitaba cualquier proximidad emocional que pudiera reabrir sus heridas. Los días siguientes fueron tensos. Dylan apenas salía de su oficina, y cuando se cruzaba con Elena en los pasillos, el silencio entre ellos decía más que las palabras. Elena cumplía su promesa, manteniendo a Emilia ocupada y lejos del patrón. Aún así, la niña, inocente y llena de vida, parecía atraer atención donde quiera que iba. Los empleados murmuraban que algo en esa niña traía una energía diferente a la mansión. Incluso Dylan, aunque de lejos, no podía ignorar su presencia. Elena sentía que había algo más profundo en las reacciones de Dylan. Parecía un hombre atrapado entre el deseo de protegerse y el dolor de enfrentar su pasado. Mientras ella intentaba lidiar con la incomodidad de compartir el mismo techo que él, una cosa era segura. Esa convivencia forzada creaba un ambiente donde los corazones podrían eventualmente empezar a entrelazarse de una forma inesperada. Los días pasaron y Dylan, siempre a la distancia, observaba a Elena cuidando de Emilia con dedicación. La paciencia de ella para entretener a la pequeña era algo que él no veía desde hacía mucho tiempo. En una tarde tranquila, la vio arreglando los rizos de la niña mientras cantaba una canción de cuna. La escena lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Recordó a su propia esposa, que hacía lo mismo con su hija. Por primera vez en años, algo dentro de él parecía ablandarse, aunque fuera contra su voluntad. Dylan empezó a notar detalles que antes ignoraba. La forma en que Elena siempre sonreía, incluso frente al cansancio, o cómo Emilia se aferraba a ella como un pequeño pájaro buscando refugio. Esos momentos no solo lo conmovían, sino que también lo llevaban a cuestionar sus propias decisiones. En una noche particularmente silenciosa, se encontró pensando en lo que el futuro podría reservarle a esa mujer fuerte y decidida. Tal vez, pensó, había más en su corazón de lo que él estaba dispuesto a admitir. Aún así, la barrera emocional de Dylan era alta. Evitaba interacciones innecesarias, pero su curiosidad por Elena crecía cada día. Un día, al encontrarla distraída en la cocina, se arriesgó a hacer un comentario sobre cómo parecía manejarlo todo. Elena, sorprendida, respondió con una sonrisa tímida pero sincera. Ese intercambio fue breve pero cargado de significado. Ambos sabían que había algo nuevo en el aire, algo que ninguno de los dos estaba listo para enfrentar directamente. Dylan también empezó a observar a Emilia más de cerca. En un momento de descuido, la vio jugando con un viejo reloj que pertenecía a su hija.
La escena le trajo una mezcla de dolor y ternura. No pudo evitarlo. Se arrodilló junto a la niña y le preguntó por qué le gustaba tanto ese objeto. «Porque parece mágico», respondió Emilia con inocencia. Esa simplicidad desarmó cualquier resistencia que todavía tenía. Tal vez, pensó Dylan, era hora de permitir que un poco de alegría entrara nuevamente en su vida. A pesar de estas pequeñas aperturas, Helena seguía siendo cautelosa. Sabía que Dylan era un hombre complicado, pero también sentía que detrás de su frialdad había un corazón marcado por tragedias. Lo que ella no sabía era cómo esos pequeños momentos de conexión estaban pavimentando un camino inesperado hacia algo mucho más grande, algo que aún estaba por cambiar sus vidas para siempre. Dylan ya no podía ignorar la fuerza que Helena emanaba, incluso frente a las adversidades. Una noche, cuando el silencio de la mansión parecía más pesado de lo habitual, la encontró sentada en el jardín mirando al cielo. Sin pensarlo, se acercó y le hizo la pregunta que lo intrigaba. ¿Cómo logras seguir adelante, incluso con todo lo que has pasado? Helena, sin intimidarse, respondió que la sonrisa de Emilia era lo que le daba fuerzas. Era un recordatorio de que el amor, por más simple que fuera, podía superar cualquier dolor. Al escuchar esas palabras, Dylan sintió que algo cambiaba dentro de él. Se permitió hablar de su esposa e hija por primera vez en años. Contó cómo las había perdido de manera trágica y cómo eso lo llevó a construir muros alrededor de su corazón. Helena lo escuchó con atención, sin interrumpirlo, ofreciendo solo el consuelo de su presencia. Fue la primera vez que él se abrió con alguien desde la tragedia, y eso le trajo un alivio inesperado. Por primera vez vio a Helena no como una empleada, sino como una mujer con quien podía compartir su dolor. Helena, por su parte, no escatimó palabras al alentarlo a dejar el pasado atrás. «El dolor no tiene que definir quiénes somos», dijo ella, con voz firme y cariñosa. «Todavía puedes encontrar la felicidad, pero debes permitir que entre». Dylan reflexionó sobre eso, y el brillo en los ojos de ella parecía confirmar que esas palabras no eran solo consejos, eran una verdad vivida por Helena. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier diálogo podría ser. En los días siguientes, Dylan notó cambios sutiles en sí mismo. Empezó a interesarse más por la rutina de la mansión, por las conversaciones de los empleados y, sobre todo, por la presencia de Helena y Emilia. La barrera emocional que había construido a lo largo de los años comenzó a desmoronarse lentamente. Era como si la presencia de ellas estuviera poco a poco restaurando algo que él creía haber perdido para siempre: la capacidad de sentir de nuevo. Helena, aunque contenta con esos pequeños cambios, sabía que el camino hacia la recuperación de Dylan sería largo. Aún así, estaba dispuesta a ser un apoyo constante. Cada interacción entre ellos parecía construir un vínculo que, aunque frágil, comenzaba a fortalecerse. Y mientras Dylan luchaba con sus propios sentimientos, el futuro parecía reservado para más que solo momentos de reflexión. Tal vez era hora de permitirse sentir algo más profundo. Con el paso de los días, Dylan comenzó a acercarse más a Helena y Emilia. Inventaba excusas para estar cerca, ya fuera observando desde lejos mientras Emilia jugaba en el jardín o conversando casualmente con Helena sobre la rutina de la mansión. Era un movimiento sutil, casi imperceptible, pero cada interacción hacía que él se sintiera más conectado. Por primera vez en años, notaba que su corazón, antes endurecido, comenzaba a abrirse nuevamente al amor. Helena también notaba el cambio. Aunque intentaba concentrarse únicamente en sus tareas, había momentos en que sentía la mirada de Dylan sobre ella. Una mezcla de curiosidad y admiración parecía rodearlo. Una tarde, mientras limpiaba los libros de la biblioteca, Dylan entró en la habitación y comenzó a hablar sobre literatura. Mencionó historias de pasión y romance, y Helena, sin querer, dejó escapar una sonrisa. Era como si una película romántica se estuviera escribiendo allí, entre los estantes polvorientos. Dylan no podía negar lo que sentía. La fortaleza de Helena, su belleza discreta y su dedicación hacia Emilia lo fascinaban. Él, que siempre evitaba involucrarse emocionalmente,
Ahora se encontraba luchando contra un deseo creciente. Una noche, al encontrarla en la cocina preparando una comida sencilla, se ofreció a ayudar. El gesto, aunque pequeño, estaba cargado de significado. Era como si estuviera intentando mostrar que no era solo el patrón, sino un hombre que quería estar más cerca de ella. A pesar de esto, Dylan todavía intentaba mantener las apariencias. Sabía que la diferencia social entre ellos era un obstáculo difícil de ignorar, y lo último que quería era parecer vulnerable. Pero cada gesto de Elena, cada sonrisa de ella, hacía que le resultara más difícil resistirse. Era como si sus corazones se estuvieran entrelazando de forma inevitable, aunque ninguno de los dos estuviera listo para admitirlo. La tensión entre ellos, ahora palpable, era una mezcla de deseo y miedo a lo desconocido. Elena, por su parte, se sentía dividida. Percibía las miradas de Dylan, sus gestos amables, pero temía hacerse ilusiones. ¿Será que realmente siente algo o es solo una fase?, pensaba. Aún así, la cercanía entre los dos continuaba creciendo, preparando el terreno para lo que parecía ser un inevitable enfrentamiento entre emociones. Lo que estaba por venir podría cambiar sus vidas para siempre. Una noche estrellada envolvía la mansión en un silencio casi poético. Dylan encontró a Elena en el jardín, distraída, observando a Emilia jugar con las flores. Él vaciló por un momento, como si estuviera decidiendo entre quedarse o marcharse, pero algo dentro de él lo empujó hacia adelante. «Eres más fuerte que cualquier persona que haya conocido», dijo de repente, rompiendo el silencio. Elena se giró sorprendida, sin saber cómo reaccionar ante aquellas palabras que parecían tan sinceras. Intentó mantener la formalidad, como siempre hacía. La diferencia social aún pesaba en sus pensamientos, pero Dylan la interrumpió antes de que pudiera responder. «Elena, trajiste alegría de vuelta a esta casa, algo que pensé que nunca más sería posible». La confesión tomó a Elena por sorpresa. Intentó disimular la emoción desviando la mirada, pero él insistió: «Por favor, no me veas como el dueño de esta mansión, solo como Dylan». Esa simple frase cambió el tono de la conversación. Por primera vez, Elena sintió que él se estaba abriendo de verdad, dejando de lado al hombre reservado y misterioso que había conocido. Pero aún así, temía dejarse llevar. «Dylan, nuestras vidas son tan diferentes», empezó ella, pero él la interrumpió de nuevo. «Lo sé, pero lo que siento por ti es real. Tú y Emilia trajeron algo que pensé que había perdido para siempre: esperanza». Sus palabras estaban cargadas de emoción y Elena sintió que sus defensas comenzaban a ceder. Aún así, la tensión flotaba en el aire. Elena intentó encontrar una respuesta, pero su mente era un torbellino de dudas y sentimientos encontrados. Dylan, al percibir su vacilación, dio un paso atrás, respetando su espacio, pero dejando claro que sus sentimientos ya no podían ser ocultados. «Solo necesitaba decir esto. Aunque no sientas lo mismo, no podía guardarlo para mí». Y con eso se alejó, dejando a Elena sola para procesar lo que acababa de escuchar. Mientras observaba a Dylan desaparecer en la oscuridad del jardín, Elena sintió que su corazón se aceleraba. Algo dentro de ella decía que ese momento era más que una simple conversación. Era un punto de inflexión. Sabía que, tarde o temprano, tendría que decidir entre mantener las cosas como estaban o darle una oportunidad a lo que parecía ser un amor verdadero. Y en el fondo, sentía que su corazón ya comenzaba a inclinarse hacia la segunda opción. Los días después de la confesión de Dylan estuvieron marcados por un silencio inquietante. Elena evitaba cruzarse en su camino, pero no podía ignorar el torbellino de emociones que había sido despertado. Mientras arreglaba las habitaciones, recordaba las palabras de él, resonando como una melodía que no podía sacar de su mente. «Esto no es una película romántica», pensaba ella, pero algo en su corazón decía lo contrario. La tensión en el aire parecía presagiar algo que estaba a punto de suceder. Dylan, por otro lado, también luchaba contra sus sentimientos. Sabía que su declaración había sacudido a Elena, pero no podía fingir que nada había pasado.
Una tarde, la encontró en el jardín donde solía buscar refugio. Sin pensarlo mucho, se acercó. «Elena, ¿podemos hablar?», preguntó con una voz que revelaba más vulnerabilidad de la que deseaba. Ella dudó, pero asintió, sintiendo que ese momento era inevitable. La conversación comenzó con cautela. Dylan habló sobre cómo las presencias de Elena y Emilia habían transformado su vida. «Yo pensaba que mi corazón estaba condenado a ser un desierto vacío, pero tú trajiste color de nuevo a él», dijo, sin desviar la mirada. Elena trató de resistirse, pero la sinceridad en los ojos de él era desarmante. Cuando dio un paso hacia adelante, Elena sintió que su corazón se aceleraba. Todo parecía detenerse a su alrededor. «Dylan, no sé si soy lo que necesitas», dijo ella con la voz temblorosa. Pero antes de que pudiera continuar, él respondió: «Eres exactamente lo que necesito». Y en ese instante se acercó y la besó. Fue un beso intenso, lleno de emociones contenidas y deseos reprimidos. Elena dudó por un breve segundo, pero pronto cedió, dejando caer sus barreras. Era como si, en ese momento, sus corazones finalmente se entrelazaran. Después del beso, ambos permanecieron en silencio, como si las palabras fueran innecesarias. Elena sabía que su vida estaba a punto de cambiar, y Dylan, por su parte, sentía que finalmente había encontrado algo por lo que valía la pena luchar de nuevo. Pero, al mismo tiempo, ambos sabían que el camino para construir algo juntos estaría lleno de desafíos. Aún así, ese beso marcaba el inicio de una nueva etapa, donde todo parecía posible. Después del beso, la relación entre Dylan y Elena comenzó a transformarse de manera sutil, pero profunda. Él empezó a involucrarse más en la rutina de la mansión, observando a Elena y a Emilia con una mirada que mezclaba cariño y admiración. Un día, al verlas jugando en el jardín, se acercó y preguntó si podía participar. Para Elena, fue un momento inesperado, pero sabía que algo dentro de Dylan estaba cambiando. Emilia, siempre curiosa y llena de energía, aceptó rápidamente al nuevo compañero de sus juegos. Dylan también comenzó a crear un vínculo especial con Emilia. Trajo un columpio nuevo para el jardín y pasó tardes empujándola mientras ella reía. Para la niña, que nunca tuvo una figura paterna, la presencia de él parecía natural y reconfortante. Elena, al observar la interacción, sentía que su corazón se calentaba. Por primera vez, veía la posibilidad de formar una verdadera familia, algo que siempre había considerado demasiado lejano para soñar. Con el paso del tiempo, Dylan comenzó a compartir más sobre su pasado. Le contó a Elena sobre las tragedias que moldearon su vida y las cicatrices emocionales que llevaba consigo. A cambio, Elena abrió su corazón sobre los desafíos de ser madre soltera en un mundo que siempre parecía estar en su contra. Estas conversaciones no solo acercaron a los dos, sino que también fortalecieron el vínculo que estaban construyendo. Era como si, al enfrentarse juntos a sus pasados, estuvieran creando espacio para un futuro más brillante. A pesar de esto, el camino no estaba exento de obstáculos. Dylan sabía que asumir públicamente su relación con Elena causaría murmullos entre los círculos sociales que frecuentaba, pero estaba decidido a enfrentar cualquier juicio. En una noche especial, la invitó a cenar en la mansión, no como criada, sino como su igual. El gesto, sencillo pero lleno de significado, marcó el inicio de su decisión de no esconder más lo que sentía. Emilia, que observaba todo con la curiosidad típica de los niños, finalmente preguntó: «Mamá, ¿Dylan se quedará con nosotros para siempre?». Elena, sin saber exactamente cómo responder, sonrió y acarició el rostro de su hija. Dentro de ella, la esperanza crecía, y los lazos que comenzaban a formarse entre los tres daban indicios de que, tal vez, realmente podrían ser una familia. Pero aún quedaba mucho por construir antes de llegar al final feliz que todos soñaban. El día amaneció con una atmósfera especial en la mansión. Elena vestía un sencillo pero elegante vestido blanco, mientras Dylan ajustaba su traje frente al espejo. No había invitados ilustres ni eventos lujosos, pero el momento estaba lleno de significado.
La ceremonia, realizada en el jardín donde habían tenido tantas conversaciones y confesiones, marcaba el inicio oficial de una nueva etapa para los tres. Bajo la luz del sol, los corazones de Elena y Dylan estaban entrelazados por un amor genuino. Emilia, con una corona de flores en el cabello, corrió hacia ellos durante el intercambio de votos. Con una sonrisa radiante dijo: «Ahora somos una familia, ¿verdad?». Dylan se arrodilló para estar a su altura y respondió con firmeza: «Sí, lo somos, y nada cambiará eso». Para Elena, ese momento sellaba lo que siempre había deseado: un hogar, no solo en el sentido físico, sino un lugar donde su corazón pudiera descansar en paz. La mansión, antes marcada por silencios y recuerdos dolorosos, se convirtió en un hogar lleno de vida. Helena decoró las habitaciones con fotos y pequeños detalles que reflejaban el nuevo comienzo. Dylan, por su parte, redescubrió su pasión por la jardinería, algo que solía hacer con su difunta esposa, y compartió ese pasatiempo con Emilia. La niña se convirtió en el centro de todo, un vínculo que unía a la pareja e iluminaba los días con su energía contagiosa. Aunque la felicidad llenaba cada rincón, Helena y Dylan sabían que el pasado no desaparecía por completo. Dylan continuó enfrentando los fantasmas de sus pérdidas, pero ahora, junto a Helena, encontraba fuerzas para seguir adelante. Las conversaciones entre ambos eran honestas y llenas de complicidad, fortaleciendo el lazo que habían construido. Ambos sabían que el amor no era un cuento de hadas, sino algo que requería dedicación, paciencia y, sobre todo, comprensión. Mientras el sol se ponía en el horizonte, los tres se sentaron en el jardín, observando las luces de la ciudad a lo lejos. Helena tomó la mano de Dylan, mientras Emilia se acurrucaba entre ellos. «Nunca imaginé que encontraría todo esto algún día», dijo Helena, con la voz cargada de emoción. Dylan, con una sonrisa, respondió: «A veces, el amor nos encuentra en los lugares más inesperados». Y así, rodeados de un amor inquebrantable y corazones verdaderamente entrelazados, comenzaron su nueva vida, listos para enfrentar todo lo que el futuro les deparara.